¿cómo están? Buenas noches. Están todos aquí. Venido y todo. No, ¿quién va? La cámara. ¿Están ahí? La... ¿No se me escucha? ¿Ahora? ¿Aló? ¿Me oyen, por favor? A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Alguien? Hola, Alma, ahora sí te escuchamos. Ok, ok. ¿Me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, Buenas pero noches. escucha un Sí se poco bajo, escucha. Alma. Poco bajo. No sé qué pasa. ¿Ahora? ¿Ahora está mejor? Sí, yo creo Sí, que está bien ahí.
Uy, para mí está altísimo. Ok. Eh, bueno, no sé quién habla, no les veo a ninguno de ustedes. No sé quién está participando, quién está hablando conmigo. ¿Aló? Ay, qué bueno. Ok, ya aparecieron Naomi, Isabela, Alison. Ok. Paz, Solange, Ana, Juliana, Ariana, Camila. Hasta ahí llegamos. Damaris. Ok. Los demás no están. Emilia Paredes. Bueno, entonces, perdón por la demora. No sé qué pasaba con mi computadora. Eh, Empecemos primero si tienen alguna pregunta sobre el sílabo, sobre lo que hemos hablado, y después para empezar con algún tema, a ver que lleguen ya todos para poder empezar con un tema. Hola Joaquín también. ¿Tienen alguna pregunta para mí? No. Bueno, yo Yo voy a tenía empezar una consulta. ¿Se van eliminando los módulos de acuerdo a lo que los vamos pasando, tipo como que del contenido de la clase? No, creo que quedan siempre abiertos. Ajá. Es que el módulo uno como que me dejó de aparecer, entonces tenía esa duda. Qué Pero raro. pues, Esto sí. déjame apuntar y voy a chequear ahora. Pues si me voy ahorita me da miedo que se vuelva a caer. Ya, Chequear. no te preocupes. No, perdón. Gracias. Ok, gracias, qué raro. Sí, eso siempre queda todo disponible hasta el final del curso, que creo que es en mayo o algo así. Ok, entonces yo estaba viendo los contenidos del curso, siempre todas las videoconferencias, como que preparo algo, pero después en el momento que la voy a dar ya no me parece que es igual, se tengo que volver a empezar otra vez, improviso de acuerdo al día. Entonces, es así como que me encuentro un poco en el medio, pero ya vamos a empezar. Yo estuve viendo todo, leyendo todo otra vez y se me quedó el tema de la libertad, ¿ya? Y también, o sea, y una paradoja, como que entre la creatividad requiere del inconsciente y de la conciencia trabajando juntos, ¿ya? Y también después empecé a pensar, libertad es escoger y escoger es un acto consciente. Entonces, libertad sería estar inconsciente, que, que no podemos decir eso. Entonces, por ahí me surgió esta pregunta, si estar inconsciente es ser espontáneo y ser totalmente honesto, porque es el inconsciente que reacciona, el consciente es una tercera mirada y es una mirada ya reflexiva que interviene en otros parámetros para tomar una decisión. Entonces, ¿cuál de los dos sería libertad? ¿Alguien quiere, ¿alguien quiere que empecemos a hablar sobre este tema? Es muy interesante dónde nos puede llevar. Ujú. ¿Libertad de ser conscientes o ser inconscientes? Por ejemplo, ser consciente requiere de trabajo, de esfuerzo, de estudio. Ser inconsciente también requiere de eso, pero lo hace el inconsciente por nosotros. A lo largo de la vida, de la experiencia, va guardando solo, aunque nosotros no estemos conscientes, él va guardando su contenido. Dime, Damaris. Yo pienso que la libertad es poder tomar una decisión y para tomar una decisión uno debe estar en todos sus sentidos. Entonces sí hace falta la conciencia. La conciencia no es solamente las cosas que uno tiene que hacer consciente. La conciencia es un estado en el que uno tiene la capacidad de hacerlas. Entonces,
más que pues conscientemente uno trabaja o conscientemente uno, no sé, se levanta todos los días. De hecho, siento que hay actividades inconscientes como el respirar o cuando uno sale a comer, que son cosas que no las hacemos desde la libertad, las hacemos desde la costumbre o la tradición, pero en cambio libertad es elegir, tomar una decisión. Entonces, si yo quiero, voy a hacerlo de esta forma. O si yo quiero, lo hago de, no sé, o sea, como que de diferente manera o como a mí me gustaría hacerlo, pero al final es como que tener esa libertad, por eso para mí estar consciente es estar libre, esa libertad de poder decidir. Ujú. Sí, eso me parece totalmente lógico y lo que yo pienso, pero hoy en la tarde también me puse a pensar si esta libertad de conciencia requiere un segundo paso, ¿es totalmente libre? Y después estaba cansada, me puse a ver cosas de aquí del curso y me puse a pensar y me puse a tomar notas y después me cansé y dije, bueno, ya, me voy a acostar un rato. Y me acosté y dije, esto es ser libre en ese momento. Y a la vez de sentir que eso era un acto libre, porque era realmente lo que quería, eh, también tengo muchísimas responsabilidades y cosas a la misma vez, que están en el mismo momento, están presentes, pero ese momento de acostarme era, esto es ser libre. Entonces dije, puedes ser libre y no, o sea, puedes ser libre y no libre en otros aspectos a la vez. O sea, como que nosotros estamos muy determinados por el tiempo, el lenguaje va destinado a un resultado, a un proceso lineal que tiene como un final, y estamos muy enfocados en encontrar la meta, el asunto, y nos perdemos que en el medio está todo junto, ¿no? Todo vive en el mismo lugar y nosotros enfocamos en un espacio que es ese que en el momento ese ya a mí me hizo sentir esto es libertad. Pero Dios mío, tengo que hacer esto, lo otro, tengo miles de problemas. Y entonces, ¿dónde está la libertad? Y estaban en el mismo momento, estaban viviendo juntas. Entonces, no sé qué piensan ustedes de eso. ¿Les ha pasado? ¿Han notado que, que pueden, que pueden estar en dos espacios a la vez? O sea, que no tiene que estar pasando todo el resultado en el momento para poderlo considerar que ya pasó, sino es parte de un proceso. Y en el proceso hay muchísimas cosas a la vez. Ujú. Bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Entonces me pareció interesante y dije, se les voy a llevar a ver si les hace pensar algo, si tenemos alguna conversación que les interese. No sé si les interesa. Ya, déjame ver mis notas, mis notas. Entonces pensaba, mm, hay un pasaje de la Biblia por ahí, no sé, pero creo que es de la Biblia, que dice, ¿cómo es? Al que tiene, se le dará más, y al que más sepa, se le exigirá más. Y eso también me hizo pensar, porque el saber, el saber implica una responsabilidad, porque ¿qué vas a hacer tú con eso que sabes? En cambio, si uno está en la inocencia del inconsciente, ni siquiera te interesa ese saber, pero no sé si ese, ese estado inconsciente, inocente del que no sabe, no sabe, no puede decidir porque en realidad no sabe. Eso es libertad. Dime, Alison. Em, por ejemplo, respecto a eso,
Yo creo que frente a cualquier situación, nosotros somos conscientes como de los caminos o de las posibilidades que tenemos de cómo responder. Entonces somos conscientes de como todos los caminos o de la variedad de como decisiones que podríamos tomar. Y a la final, siempre una decisión viene con una consecuencia. Y a pesar, me acuerdo que en el colegio una vez tuvimos una clase como de cívica y nos decía el profesor que la ignorancia no te exime de la culpa. Entonces, a pesar de que no sepas, por ejemplo, de que no debías hacer cierta cosa, eso no quita que hay una consecuencia. Ujú. Hay una consecuencia por ley. Sí. Por eso el saber implica una responsabilidad. Una vez que sabes, ¿qué vas a hacer con eso? O hasta qué punto, no sé, hasta qué punto necesitas probar que lo sabes. Hay una película que vi hace mucho tiempo que se llamaba La lista de Schindler. ¿Ustedes vieron? De esos de los nazis, de los campos de concentración. Ay, ¿quién tenía la mano subida que yo no le llamé ya? Por favor, perdón. Eras tú, Emilia. Dime tú primero. Sí, o sea, yo iba también a reflexionar un poco sobre la inocencia, o se podría decir como que inconsciencia, que yo no siento que sea la solución quedarnos sin saber, porque, o sea, bueno, desde un punto de vista puede que tú te sientas un poco más ligero siendo inocente, siendo como sin saber las cosas, pero eso también a la final te puede dejar viviendo en automático, se puede decir, como que repites muchas cosas y no sabes qué es lo que estás eligiendo de verdad. Es como, porque no estás probando nada nuevo, no estás cambiando. Y en esa calma también como no hay evolución, no hay nada. Y en cambio, cuando ya hay conciencia, aunque haya mucha más autoexigencia, también ahí te puedes dar cuenta de tus errores, de los patrones, del cambio que puedes generar y Ujú. justamente de como que de lo que deberías hacer o no deberías hacer. Em, Creo que eso. Sí. Es como que le da forma a la chispa primera del insight o del saber o del ver, percibir algo. La conciencia. Ok, entonces es necesaria la conciencia para poder elegir. ¿Pueden las dos ser ciertas a la vez? Ah, en esta película de Schindler's List estaba uno de los capitanes, comandantes, tratando de convencer al jefe de él de que no mate desde el balcón de su casa. Él se asomaba al balcón con un rifle y mataba al azar a los judíos que estaban caminando por abajo por el patio. Entonces, como por diversión, les echaba un tiro y los mataba. Y los veía cómo se caían al piso. Entonces, este otro comandante estaba preocupado de eso y quería de alguna manera, ay, quería de alguna manera pararle, o sea, que de alguna manera se diera que no lo hiciera. Entonces se le ocurrió decirle, libertad es saber que tú puedes pararte aquí y matarlos a los que tú quieras y no hacerlo. Entonces eso me quedó grabado y después pensaba, ¿eso es libertad o eso es poder? O sea, no sé, en la tarde de hoy me enrollé en estos conceptos porque ustedes hablaban cosas muy lindas sobre la libertad y les respondí y estábamos eh, en este tema y se me quedó a mí y lo fui desarrollando yo en la tarde. Así es como se desarrollan las cosas cuando uno les pone atención. De repente se van, sabe Dios a dónde, ¿no? Como una canica que uno tic, o una bola de billar, aunque dicen que hay patrones para que la bola de billar vaya donde uno quiere, no sé, pero
Normalmente tropieza contra algo y sale disparada, no se sabe realmente dónde va a ir. Y las ideas son iguales, si les damos un tiempo, empiezan a desarrollarse, sabe Dios por dónde, como una planta que le empieza a salir una hoja, un poco chueca, por ahí le sale otra, y se va haciendo más compleja la idea. Lo mismo es con cualquier cosa que hagamos. Si ustedes están estudiando para alguna clase, algún examen, haciendo la tesis, ¿dónde está la libertad en ese trabajo? O sea, ¿dónde está eh, el no solamente pasar por un filtro, sino aportar algo de ustedes, algo que les haya surgido, algo que les haya parecido o que les parezca mal o que les parezca que a lo mejor podría ser X o lo que sea, algún aporte personal que lo haga chévere para el que lo está leyendo? Ajá. Que se nota, porque se nota cuando uno le da tiempo al pensamiento, se va por otros lados, no es predecible. Entonces, esa no predecibilidad es tan necesaria como la restricción, digamos, como la conciencia o el deber moral, o las dos son necesarias. Y es posible que todas estén en el mismo tiempo. No sé. Em, por eso serían las dos verdaderas, porque están viviendo en el mismo tiempo. Pero yo puedo ver una o puedo ver la otra. No quiere decir que la que yo veo elimina a la otra, sino que están en el mismo tiempo existiendo y yo solo elijo una. O puedo ver una. ¿Ya? Es súper interesante porque, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a conquistar acá América, dicen que ni los españoles ni los indígenas se podían ver, físicamente ver, porque no tenían el concepto, no podían concebir lo que estaban viendo. No había un parámetro que les pueda explicar lo que estaban viendo. Entonces no los podían ver físicamente. Hay muchas cosas que nos rodean todo el tiempo, nosotros no las vemos porque no nos llama la atención, porque no podemos ver todo y porque no sabemos, no sabemos ver, no sabemos buscar. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver entonces la libertad con la creatividad? Si libertad es darle espacio a la imaginación, pero también al pensamiento formal, también a poder hacer una hipótesis, una deducción, una inducción. ¿Sabe lo que es una deducción y una inducción? ¿Alguien sabe? Son parecidos, pero no igual. Ok, un calor. Bueno, la deducción es cuando tú agarras un patrón lógico si dices, ah, ahora no encuentro ningún patrón lógico. Eh, Aristóteles, porque él era el padre de la lógica, Aristóteles es mortal. eh, mm, no sé, todos los humanos son, no, yo soy mortal y en lógica, conclusión, todos los humanos somos mortales. Entonces es como que vas de una evidencia verdadera que se puede empíricamente probar y vas a una deducción tuya que haces en base a unas cosas que se pueden probar las dos instancias anteriores. Y la inducción tiene una verdadera y una que es imaginada. O sea, esto es así. La lavadora se rompió hoy. La cocina dejó de funcionar hoy. eh, eh, a lo mejor va a dejar de funcionar la tostadora. Esa es una inducción.
porque estoy haciendo un guessing con la tercera. No estoy basándome en dos premisas verdaderas, sino una que podría ser. Esa es una inducción. Sea, la diferencia es pequeña, pero esas son operaciones del pensamiento formal. No la podemos hacer cuando somos niños. No tenemos el desarrollo todavía del cerebro para poderlas hacer. Empiezan a hacerse más o menos cerca de los 11 años, 12 años y después durante toda la vida. Pero antes de eso no podemos. Lo que podemos hacer antes de eso es comparar, primero nombrar, describir, comparar. Esas operaciones mentales las podemos hacer, pero hasta la adolescencia no viene la capacidad de inducir, deducir, formular una hipótesis, hacer algo nuevo, transformar, darle la vuelta. No nos da todavía el desarrollo físico cerebral para poder hacer eso. Entonces es importante también cuando tenemos niños y trabajamos con niños, o sea, los niños son muy literales, no pueden tener abstracciones todavía. Su cerebro no se los permite, pero son bien inocentes. Y dicen que los niños no pueden ser creativos porque no tienen pensamiento formal. Pueden tener actitudes creativas, que son curiosos, tienden a innovar, a sorprender, tienen, yo qué sé, sentido del humor, tienen talentos que se pueden ver, pero todavía no están dirigidos con atención, con intención, no saben que lo están haciendo, nos damos cuenta nosotros, pero ellos no. Entonces, eso se va desarrollando poco a poco hasta la adolescencia que empieza a funcionar. Entonces, dicen que los niños no pueden ser creativos, pero los adultos, o sea, después de la adolescencia, podemos ser creativos siempre usando el pensamiento formal, o sea, añadiendo el pensamiento formal a la inocencia del niño. Eso es libertad. No sé, cuando se sintieron súper libres, así, súper libres de no pensarlo dos veces, de sentirse totalmente bien. Acuérdense cuándo fue eso. Pueden agarrar el cuaderno del sketchbook y pueden empezar a trazar líneas. Mientras estamos hablando, tracen líneas en la hoja, vayan dividiendo la hoja como en pedazos grandes, donde puedan escribir dentro de cada pedazo, escribir notas de lo que estamos hablando, de lo que les parece importante. Eso va a quedar como un trabajo para el sketchbook de lo que van a entregar en las 2 semanas. De esto va a quedar como un trabajo y ya no lo tienen que entregar. Los que no han asistido o no participen en el asunto, pues entonces me lo mandan por deberes, que ahí va a estar una carpeta abierta donde pueden enviar el de, dime Juliana. Perdóname que te interrumpa, Alma, pero a mí me gustaría añadir, o sea, alguna vez igual en el colegio hablamos sobre la libertad Ajá. y era como que todos mencionaban que sí, que somos libres y que podemos hacer o actuar de la manera que prácticamente nos plazca. Sin embargo, alguien había mencionado que no somos totalmente libres porque existen como que ciertas normas, ya sean morales, éticas o estigmas en la sociedad que te obligan a actuar de cierta manera porque si no sería mal visto. Entonces no existe del todo esa libertad a hacer lo que tú quieras o actuar de la manera que tú quieras, porque independientemente la sociedad te rige a vivir de tal manera o hacer incluso de tal manera. Entonces, incluso aunque nosotros querramos como que ser libres e interpretar nuestra libertad de diferentes formas, yo creo que nunca llegamos a totalmente serlo, por miedo a tal vez a ser juzgados o por miedo a recibir críticas o por muchos como aspectos negativos, nunca llegamos a este tipo como que de libertad total. Y eso. Es interesante, me ponía a pensar los artistas, como que se les permite, porque son artistas,
se les permite el hecho de que se salgan de los parámetros, de que expresen de otra forma, que a lo mejor no es aceptada culturalmente, socialmente, pero el artista puede expresar de acuerdo a su arte cosas que a lo mejor no son permitidas y a lo mejor por eso se le ha quitado importancia a la profesión del artista, porque como es más libre, eh, puede cuestionar cuestiones que no, cuestionar parámetros que no todo el mundo está preparado para discutir. Entonces mejor es quitarles importancia, algo así. Porque la carrera de artes y de todo eso ha tendido hasta ahora a verse menor que una carrera de matemáticas o de física. Y la conciencia muchas veces se ve como más importante que la inconsciencia como superior. Tendemos a darle jerarquías a las cosas, en los conceptos. Entonces, no todo, a mí me encanta la física cuántica, la ciencia, soy muy curiosa de estar siempre estudiando y observando, pero también soy extremadamente intuitiva y espiritual y yo no sé cuál de las dos partes es la que dice la verdad. Para mí la verdad está en las dos. No creo que la ciencia me pueda decir la verdad y que no, y que me pueda decir que lo subjetivo mío no es verdad. Eso es un paso grande. Es como que la conciencia no se puede probar empíricamente porque no es una cosa, es intangible, no se repite. Voy a abrir la puerta que llegó mi nieta, un momento. Perdón, cierre la puerta, estoy en una videoconferencia. Cierra la puerta bien. Ok, perdón. Entonces, bueno, todos estos temas que son considerados filosóficos, eh, pues son cosas que todos nos podemos dar cuenta, ¿no? Y que podemos pensar en ellos, no solamente grandes filósofos. Son preguntas existenciales. Y estamos aquí hablando, ¿por qué somos creativos? ¿Por qué hay la creatividad? ¿Qué tiene que ver con que se nos ocurran las cosas, que nos atrevemos a decirlas, que no nos atrevemos? ¿Qué pensarán de mí, nuestros miedos? ¿Cuándo escucho mi intuición? ¿Cuándo no? ¿Qué puedo expresar con mi creatividad? ¿Y cuándo soy así genuina, contenta? ¿Puedo sentirme que soy yo auténtica? Entonces, esas son preguntas que cuando uno está haciendo algo de arte o de escritura o de danza o de teatro o de incluso de una tesis, un deber que necesita parámetros y todo, siempre hay cosas que nosotros podemos añadir, nuestra huella, nuestro diseño, en esos espacios que están ahí dejando libres en el cuaderno, pueden ir escribiendo estas ideas. Eso puede servirles después de ideas para que puedan desarrollarlas en el sketchbook con imágenes o con cualquier otro símbolo que se les vaya ocurriendo, si les dan tiempo. A ver, ¿qué más estuve viendo? Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Es la libertad algo que tú ejercitas o algo que aparece cuando no tienes restricciones? Cuando inner restrictions, cuando no tienes restricciones internas. Is freedom something you exercise
or something that appears when certain inner constraints dissolve. Bueno, esa fue mi reflexión de hoy. Ya después me tuve que ir a acostar. Dime, Damaris. Yo algo que aprendí cuando entré a la universidad en estas clases de autoconocimiento y las clases de artes liberales en general, Ajá. es que nosotros no podemos negar nuestros condicionamientos y nuestros apegos y somos un producto de las circunstancias. Hay algo interno también que todos tenemos y que ese algo interno también está moldeado por temas hasta genéticos y en general, o sea, somos una construcción de la sociedad como individuos, pero la creatividad para mí surge como una estrategia para alcanzar la libertad, porque es imposible, completamente imposible, nacer libre, pero uno puede hacerse libre a partir del reconocimiento. Entonces, tener conciencia no significa saberlo todo o hacerlo todo pensando, pero sí implica ese reconocimiento de no poder hacerlo. O sea, como Sócrates decía, o sea, solo sé que no sé nada. Y eso es mucho más poderoso y te da mucha más libertad que el pensar o el siquiera Eso es bien buscar la libre. manera de ser libre. O sea, eso no te va a conducir a ninguna parte. Perdón, ¿dijiste algo? Que eso es bien libre. Solo sé que no sé nada. O sea, porque no estás Sí, realmente defendiendo nada. Estás letting go. Estar abierto, pero no sé, no Pero es podría. una afirmación que viene desde el puro reconocimiento, desde Sí, el soltar la limitación, el no buscar romper la barrera, sino abrazarla y decir, ya, yo soy parte de este desconocimiento. O sea, jamás exacto. nadie va a tener la facultad de hacerlo todo bien o de saberlo todo. Y eso era algo que a mí me gustaba de los diálogos socráticos, que a él le gustaba como confrontar a los abogados, a los pintores, a los poetas, a ver cuánto sabes de tu rama y como confrontarlos hasta llegar al punto en el que ya ves, no sabes tanto. O sea, puedes pensar que rompiste la barrera y que eres superior, pero ese mismo hecho de pensar eso sin Exacto, ya es un. conocerte Ajá, te hizo prisionero de la realidad en la que tú deseas vivir. exacto. Entonces, a mí la creatividad me parece como que una herramienta para uno ir abrazando esas barreras, porque también algo que yo reconozco es que es mucho más difícil enfrentar una situación en la que nadie te dice como que el marco en el que estás trabajando versus, no sé, el estar en tus condicionamientos, en tus problemas y tus prisiones y tus batallas internas. Y en ese mar de cosas viene la idea. Entonces Exacto. aparece esa iluminación y esa es la creatividad, esa que te permite como reconocer, al final, el reconocimiento, más allá del conocimiento, pues, es lo que te hace libre y la creatividad es un medio para alcanzarlo. Muy lindo ese reconocimiento que es segunda vez. Ajá. ¿Cómo era que decían? Comprender o comprehender con una H antes de la E también es como un reconocimiento. Dime, Ana. Sí, o sea, yo justamente también tenía una opinión bastante similar a lo que dijo Dama, que me pareció muy lindo todo lo que ella dijo. Y algo que yo quería comentar es que para mí el trabajo de la libertad incluye un poco de ambas, o sea, como que el ejercicio y también como que romper estas como inhibiciones internas que tenemos, por decir así. Porque yo siento que la libertad no es algo que simplemente tendría que llegar a nosotros, sino como que nosotros que tendríamos que estar dispuestos a querer encontrarla o a querer ejercerla, por No, decir así. sí, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos todo el tiempo como que con los estigmas o pensando en el qué dirán o viendo más por los demás que por nosotros mismos, va a ser muy difícil que nosotros realmente podamos avanzar a encontrar algo que realmente sea favorecedor o bueno para nosotros. Si es que siempre estamos pensando en que hay algo más que nos está reprimiendo.
Entonces, yo creo que la libertad es como ambas cosas, o sea, como que ser conscientes de que no sabemos todo y justamente por eso motivarnos para ver qué es lo que podemos hacer para seguir creciendo tanto como personas, así como en el área que nos interese. Porque creo que como todo en la vida, todo en exceso es mal. Entonces, tenemos que encontrar el balance entre esas cosas que Ujú. nos den un propósito a nosotros en general y que cada uno pueda moldear lo que para cada uno significaría la libertad. Creo que eso es lo importante que pienso yo. Eso es una buena palabra, balance, ¿sí? Porque si está todo presente en el mismo lugar, pues que no pese tanto una parte, sino que sepamos que no sé, no lo sé todo. Ya esto es lo que yo puedo decir desde mí, pero no lo sé todo. Y eso no me hace sentir mal, sino lo acepto perfectamente, no tengo que probar nada. Ya, entonces, eso es verdad, equilibrio. Isabela, Ya, yo igual como Ana, como que sentía que era una respuesta medio ambigua, donde era como de lado y lado, como que en sí sí se puede como en sí ejercitar la libertad, pero más que ejercitar, siento que es esta parte consciente donde vemos esas cosas que no reprimen o no suprimen, como decía Ana, como estereotipos o cosas así, como que identificar esos distintos patrones que no nos dejan en sí tener esa libertad que, digamos, anhelamos, sino como que ser conscientes y trabajar en eso, y siento que esa es la parte como de ejercitar, como ejercitar esas partes que sabemos que debemos trabajar o que no somos tan conocedores en ese ámbito, pero a su vez es esta parte de también sentir una libertad de no sentir una como necesidad de saberlo todo, sino como ser un poco más, entre comillas, relajado, como que saber que hay cosas que no vamos a saber siempre, pero esta parte que ejercitamos como que nos permite tener esa libertad y esa tranquilidad de que ya no es algo que nos suprime o nos retiene. sí, creo que estamos llegando como a un equilibrio, justamente, ¿no? Ajá. Dime, Doménica, estás en el carro, Doménica, ¿no es cierto? Sí, sí estoy en el carro, es que justo tuve que hacer algo en la universidad y ya me quedó justo el tiempo, entonces estaba regresando a mi casa. ¿Y en qué parte de la ciudad te encuentras en el carro? Se oye muy bien, O sea, estoy en Quito por el San Gabriel. se oye perfecto. Ajá. Gracias. Em, Aquí va a decir, ya. Yo de igual forma estoy muy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeras anteriormente. Y de hecho también creo que la libertad se podría ver en diferentes matices, porque de hecho hay cierta libertad como persona, como ser, en las acciones que tomamos y en lo que deseamos hacer, como libertad mental, porque como persona y como en acciones puedes ser libre, o sea, por ejemplo, quizás, como se dice, un preso se le quita la libertad al aspecto de ir a cualquier lugar que quiera, a vivir donde quiera y demás formas, como en un ambiente físico. Mientras que no puedes quitarle, por ejemplo, la libertad mental. Entonces, una persona puede ser libre en los dos aspectos. Y siento que si no es libre en ambos aspectos, tanto físico como mental, no es 100% libre. De igual forma, se puede ver, yo considero que justamente en la sociedad hay leyes, hay reglas morales, éticas. Sin embargo, una persona puede ser libre y romperlas todas. Siempre va a haber una consecuencia, lógicamente, pero una persona como tal intrínsecamente tiene la libertad de tomar la decisión de hacer básicamente lo que desee, obviamente sabiendo que hay consecuencias, pero si considera que para él o ella esas consecuencias no son importantes o no repercuten algo en esta persona, puede hacerlas sin ningún problema. Y de igual forma, siento que, por otro lado, la libertad mental hace un link con la creatividad en el hecho de que justamente la creatividad siento que también es un espacio que te permite fluir e en cierto modo hasta escapar de la realidad, y se puede considerar un tipo de libertad, ya sea como ser libre en la realidad que tienes, como ser libre imaginando otra y ser creativo en ese aspecto. Entonces creo que la libertad se podría considerar en diferentes matices. ¿Y ya? Ya.
Es interesante ser libre porque lo imaginas también, ¿no? Ajá. Dime, Emilia. Yo igual siento que la creatividad tiene mucho que ver con la libertad, porque, o sea, creo que la mayoría de las personas tienen una idea errónea de lo que es la creatividad, porque muchas personas piensan que solo es hacer como cosas artísticas y hasta ahí, pero justamente este curso nos está enseñando que es mucho más profundo, es como literalmente la capacidad de generar algo nuevo a partir de lo que ya está hecho, de lo que ya existe. Y puede ser solo una idea o una forma de ver, un dibujo, lo que sea o sea, lo que sea que quieras hacer en tu sketchbook, pero a la final es justamente como le estaba diciendo Dome, una manera distinta de responder a una situación, una forma de expresarte básicamente. Y justamente también con la conciencia, más que nada, la conciencia lo que te ayuda es a mostrar qué es lo que hay, o sea, cuáles son tus opciones. De ahí la libertad te ayudaría a elegir una de las opciones, pero a la final la creatividad también te ayuda a ir más allá, como a buscar Sí, otra solución que no exista en los parámetros establecidos. que no sea tan obvia, ajá, que no sea tan determinista, ajá. Chévere, gracias, Emilia. Ariana, qué bueno, primera vez que hablas aquí. Dime. O sea, bueno, yo quería decir como que para mí, o sea, creo que la libertad como que se relaciona mucho con la creatividad porque justamente como que influye mucho a que tú seas creativo, pero también como que yo pienso que también te limita un poco como que la libertad porque, bueno, la verdad no me acuerdo dónde escuché eso, pero como que alguien me dijo que tu libertad como que termina donde la libertad de la otra persona empieza. Entonces, como que, por ejemplo, yo siento que igual como que uno siendo creativo, o sea, uno decidiendo como que voy a hacer, no sé, por ejemplo, para mí una forma de creatividad y como que de libertad es justamente ir y como que, no sé, pintar un mural o grafitar una pared. Y esa es tu libertad, pero también como que pienso que justamente también le estás quitando como que la libertad a otra persona, porque es como esa persona, por ejemplo, no sé, tiene un local y claro, tú vas y justamente dañas como que su local así. Entonces también siento que es como justamente la libertad como que tiene una fuerte como que influencia, o sea, como que influencia justamente en como que la creatividad que tú puedes como que expresar, pero justo también como que puede ser una limitación como que justamente en eso. Y también para mí, por ejemplo, igual como que en la parte consciente de nosotros, igual es como que justamente tú decides, no sé, hacer algo. Y es una parte consciente donde tú tomas una decisión, pero también yo siento que, por ejemplo, la parte inconsciente también es como que influye mucho en tu decisión porque inconscientemente tienes justamente, como decimos, em, estos apegos o estas como que prejuicios dentro de ti, que yo siento que igual no es que pierdes como que tu libertad por tener eso, sino que justamente como, no recuerdo muy bien quién dijo, como que igual puede ser como que una huella, como que puedes dejar tú y como que puede ser algo como justamente tuyo, o sea, y no, para mí no es necesario como que despegarte de todas estas cosas, sino que justamente eso te hace ser como quien eres tú, así. Ujú. Sí, no podría agregar nada más. Está todo, creo que estamos hablando de cosas iguales, pero desde puntos de vista diferentes y me parece súper rico. ¿Qué dices, Naomi? Sí, o sea, justamente pensando un poco en lo que dijo Avi sobre cómo nos podemos limitar y cómo se puede limitar esta libertad, para mí creo que también existiría como que una forma de libertad interna que también podría llegar a ser como que también una limitación, porque esta libertad interna como que nos hace pensar muchas veces en este miedo al juicio o al error y justamente por eso como que tienes miedo como que a probar cosas nuevas, no te desarrollas como que esa creatividad por esa libertad que tú mismo te estás como que autoengañando, por así decirlo. Entonces siento que también esta forma de libertad, como que pensar así, podría llegar a limitar tu libertad para expresar tu creatividad. Claro que limita, totalmente. Los parámetros sociales son necesarios, pero a veces pueden ser tan restrictivos que
cortan la libertad del pueblo, o sea, porque yo veo, por ejemplo, en otros países que hay muchos espacios creativos en la ciudad. La gente, yo qué sé, crea en España, crea estas meninas que le llaman estas muñecas que son como de papier maché, pero que son del tamaño de las personas. Y cada una es diferente y la ponen en diferentes partes de la ciudad. Entonces hicieron famosas las meninas de ahorita y todas, ay, que yo la vi, que yo la encontré acá. Es una cosa creativa, no le hace daño a nadie, pero despierta un pensamiento nuevo, una sorpresa, una sonrisa, un espacio urbano donde haya alguna, porque no hay, en Quito es raro ver, pues, todas las cosas están bastante bien determinadas, a no ser que sea dentro de algún local, pero así por fuera es como que incluso la arquitectura no es muy atrevida, no es muy nueva, es como bastante tradicional. Dime, Mariana. Ah, es que se quedó congelada. Ah, dime. Sí, sí, no, no, ya iba a bajar la mano. Ok. em, ¿Qué más? ¿Qué más decimos sobre este tema creativo? ¿Tiene la creatividad algo que ver con la utilidad? O sea, somos creativos por una motivación extrínseca, porque queremos recibir algo a cambio, o somos creativos por, porque sí, porque es nuestra forma de ver el mundo, porque tendemos a ver el mundo de esa forma, encontrando detalles o algo en todas partes donde vemos, tenemos esa curiosidad, sabemos que hay mucho más de lo que no, de lo que nosotros percibimos. Entonces, ¿vivimos la vida así, curiosos, o simplemente hacemos un acto creativo porque queremos obtener algún beneficio? Que eso sería una creatividad utilitaria. Y yo creo que la verdadera creatividad es, es altruista, o sea, la das porque eso es lo que eres, porque no, porque es lo que eres, o sea, y así ves el mundo. Dime, Camila. Hola, Camila. Hola. Yo quería comentar como la creatividad desde el punto de vista de qué recursos tienes, porque, por ejemplo, hay personas que debido a escasez de recursos, no sé, tienen una forma impresionante de resolver tantos problemas porque como que te hace desarrollar distintas soluciones creativas dependiendo de qué problemas tengas. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, yo soy foránea y vivo sola, entonces se me dificultan muchos proyectos así por, no sé, cuestiones de ir a comprar cosas y así. Entonces yo me he tenido que resolver demasiadas cosas o proyectos con cosas que tengo aquí en la casa, entonces yo siento que eso ha como que apoyado mucho a mi lado creativo, entonces yo sí siento que como que tu disponibilidad de recursos igual sí influye bastante en ese aspecto. Sí, influye. Y tienes, claro, de recursos materiales y de recursos de conocimiento. O sea, cuando no tienes recursos de saber, así estés frente al internet, no sabes qué buscar, porque no sabes. Entonces tienes que saber para poder elegir, para poder buscar, tienes que saber. Tal vez por eso están creando los prompts, que te dan la pregunta ya hecha para que no tengas que saber. A mí no me gustan los prompts, pero bueno, no soy técnica. Esto, bueno, este es el tema del asunto que yo quería que quedara como en una hoja con apuntes, con algún diseño, con alguna huella de ustedes, que englobara estas ideas y que son lo que ustedes se llevan de esta videoconferencia. Y si no han participado en en la videoconferencia porque no han querido, porque yo qué sé, no sé por qué razón, yo les invito a que todavía lo hagan. Y si no, pues entonces me lo mandan como deber. Pueden mandarlo como un deber escrito, por favor, sean auténticos. Miren, el tema que estamos tocando es de autenticidad. Y, o si no, puede ser un video, como quieran. Hay algo que yo no sé qué es, pero hay unos archivos que tienen una terminación HEIC. ¿Ustedes saben eso? HEIC.
Hay algunos archivos que ustedes me mandan, algunas personas que terminan en punto, en vez de punto PDF o punto, yo qué sé, terminan en punto HEIC, HEIC. Es del iPhone, o sea, Apple como que importa fotografías y videos en ese formato. Solamente hay que transformarlos ahí en... Esos no los puedo ver. Ok, Sí, se les puede transformar en PNG, JPG, por en... favor, les pido eso, porque a veces me mandan imágenes, movies, lo que sea, video, en este formato HEIC y yo no los puedo, mi computadora no los abre. No tengo Apple. Ok, he tratado de que un programa, un app que la haga y todo, pero no me funciona, no lo hago. Entonces, eso les digo, entonces que los que no han participado, los que no han venido, pues entonces van ahí a deberes y me mandan como les parezca, como ustedes quieran. No hay ninguna cosa así, número uno, número dos, la palabra correcta. No, estamos hablando libremente de lo que pensamos, ¿ya? Y lo que me interesa es que ustedes participen, que piensen y que les quede algo personal, ¿ya? Gracias. ¿Qué? ¿Me despido? ¿Alguien quiere hablarnos a todos? Joaquín, tú que estás ahí solito, Joaquín, eres el único chico. Tienes que hablar. Sí, ¿qué tal? Perdón, sí, aquí solito. ¿Qué nos dices desde tu libertad? O sea, estaba pensando que la libertad no es la misma para todas las personas, porque todos vivimos una realidad distinta y también tenemos un mundo interior distinto. Entonces, probablemente también la libertad se encuentra en conocer a nuevas personas y en conocer también la forma en que ven el mundo. Entonces, nosotros o sea, yo creo que la libertad es muy fluida entre las personas. Entonces, eso me tenía pensando porque estaba reflexionando sobre la conexión entre el mundo interior de uno, la creatividad y lo que viene siendo después la libertad de una persona. Y esto me hizo acuerdo, por ejemplo, que en el colegio alguna vez revisamos el tema de la pirámide de las necesidades de Maslow. Y Ujú. ahí se la colocaba a la creatividad justamente dentro de la autorrealización, que ya es como el nivel más alto de las personas. Y eso o sea, me dejó pensando bastante en que quizás también en parte la creatividad sea igual a la libertad, porque básicamente expresa el mundo interior de una persona. Y aunque algo que también me parece, o sea, como que me hizo pensar mucho es que no podemos realmente llegar a ser libres por completo en un plano físico. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de otras personas, obviamente vivimos en sociedad y todo, y pues cada uno tiene una manera distinta de apreciar las cosas, ¿no? Entonces, uno no puede hacer lo que uno desea hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo existen también restricciones y normas en nuestro mundo físico y aparte también tenemos limitaciones físicas en muchos casos y en general por ejemplo, no podemos ser completamente libres. Una persona puede pensar que la libertad está en querer volar, pero al fin y al cabo el mundo físico no se lo va a permitir porque no tiene alas como para poder volar. Exacto, sí. No, no, no es. Sí, pero también hablábamos de de la libertad imaginada, de la creatividad. Hay presos, por ejemplo, Viktor Frankl, que escribió su libro El hombre en búsqueda de sentido desde el campo de concentración. Y los nazis se lo destruyeron. El primer libro que hizo, se lo rompieron, se lo botaron y él lo volvió a escribir otra vez. Que es difícil volver a escribir cuando ya escribiste, no sé si les ha pasado. Cuando ya dijiste todo lo que querías decir y te lo borran y tienes que volver a decirlo como que ya no es lo igual. Pero él de ahí fue que salió su teoría de la logoterapia. Ujú. Reconocimiento, como alguien nos decía. Ok. Bueno, yo les agradezco un montón su tiempo, su espacio y todo. Y como ven, lo que estamos tratando de proponer es que la creatividad la tenemos todos, pero que hace falta un espacio donde nosotros
nos podamos internar y podamos actuar, interactuar, dejarnos influir, estar permeables a poder sentir y ver qué se nos ocurre. Eso es un espacio de creatividad. No es automático, la chispa es automática. Y lo otro hay que prestarle atención y darle un espacio. ¿Ya? Les invito para que se puedan dar muchos espacios creativos en su vida. Y nada, pues ya, esta fue la videoconferencia número 1. ¿Cuál era la pregunta para el deber? Para los que no, es la creatividad, es la conciencia, la libertad consciente o inconsciente, que tiene que ver con la creatividad utilitaria o es altruista. No sé, pueden oír lo que pasó en la videoconferencia y tomar notas también y decir su opinión. Un besito, nos vemos el próximo miércoles. Chao, Alma. Gracias. Alma, yo Gracias. quería hacer una consulta. Claro, dime, ¿quién, O quién, sea, quién? yo Ya. te quería mostrar un poco lo que había hecho en el sketchbook. No sé si tenía que seguir un orden, sobre todo en la parte del módulo 1 que nos dijiste como que hagamos como una línea de tiempo, Ah, como que ya, nos recomendabas hacer eso. O sea, como que yo fui haciendo como cosas de mi vida, como no sé cómo hermoso. explicarte, pero como cosas que eran importantes para mí. No siento que es tanto una línea de tiempo, sino es como siento que mi mundo me rodea y cómo siento que yo me desenvuelvo en el mundo al que pertenezco, o sea, como en mi vida. Tu mundo, Entonces, ajá, ajá, entonces no sé si estaba bien o claro. si le cambiaba. No, siempre está bien. Eso es tuyo Ya. y eso es sagrado y eso que lo estés haciendo con interés, con propósito, ese es la belleza, ¿no? Y esa es la belleza que siempre debemos tratar de buscar en todo lo que nos rodee, buscar lo bello, eso que sí, nosotros sabemos lo que es bello. Ya, ya, listo. Esa era mi pregunta más que nada. Ajá. Y lo otro que te iba a preguntar, en caso de que hayamos participado, entonces no tenemos que subir nada a la parte No, del deber. ya les apunté y aquí ya no. Ya, Entonces, solo eso. ¿Ok? ya, de una. Listo. Gracias, Ya, Alma, que tengas una gracias. linda semana. Igual, gracias.